Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión que, como pueden ver ahí, vamos a tratar un tema crucial para la seguridad laboral, ¿no? Y estamos hablando de los fundamentos de la seguridad, específicamente seguridad eléctrica. Y como sabemos, este factor que es la electricidad está presente, ¿no? En casi todas las industrias, en todas las organizaciones, pero aquí su mal manejo de esta electricidad, de este riesgo, puede generar, ¿no? Accidentes graves, incluso la muerte del trabajador. Y adicional a ello, pues también, ¿no? Consecuencias graves para la organización en cuanto a los costos, también reparaciones de la infraestructura, si es que hubiese daños materiales. Por ello, el objetivo de esta sesión es primero reconocer cuáles son esos riesgos eléctricos más comunes. También vamos a identificar los elementos de protección personal que debe de utilizar, ¿no? Un trabajador que se dedica a estas actividades para que pueda estar más seguro, ¿no? Al momento de realizar sus labores y conocer también cuáles son esas buenas prácticas para poder prevenir estos incidentes. Bien, vamos a iniciar aquí definiendo qué es la electricidad, ¿no? Básicamente, ahí como lo menciona la definición, esta electricidad es ese flujo de electrones a través de un material conductor, ¿no? Y ese flujo, pues, genera energía que todos usamos, ¿no? Tanto personalmente en nuestras casas como también las empresas para poder dar iluminación, para poder dar en funcionamiento a sus maquinarias o equipos, ¿no? Independientemente a qué sector pertenece la organización. Todos utilizan lo que es la electricidad para el funcionamiento, ¿no? Y aunque pues no la veamos, está presente ahí, como bien lo menciona, en todos los espacios de trabajo. Tenemos aquí la definición de riesgo eléctrico, que como pueden observar es esa posibilidad, ¿no? Esa probabilidad de que pues una persona sufra daños a la salud, en este caso los trabajadores, o incluso la muerte, como también ya lo mencionamos. Adicional a ello, también incluye, ¿no? Esa posibilidad, esa probabilidad de generar daños materiales que puedan generarse por fallas eléctricas como incendios, explosiones o interrupciones operativas, ¿no? Cabe resaltar aquí que esta posibilidad de que el trabajador pues sufra algún accidente, algún daño, básicamente está dado, ¿no? Por consecuencias del contacto directo a la electricidad o contacto indirecto. Es por ello que este riesgo, ¿no? Está presente en cualquier entorno donde exista esa instalación eléctrica, ya sea pues en las áreas de oficina, también netamente en el proceso de producción, ¿no? Como ya hemos mencionado, se utiliza comúnmente para dar funcionamiento a las maquinarias, a los equipos. Y se incrementan, ¿no? Estos riesgos eléctricos cuando la empresa, la organización, no siguen las medidas de prevención adecuada, ¿no? Entonces es fundamental aquí tener también todos esos procedimientos bien detallados para poder proteger la salud del trabajador si es que está expuesto, ¿no? A este tipo de riesgos. En cuanto a las normativas vigentes, tenemos varias, ¿no? Aquí estamos resaltando tres, pero las normativas vigentes en Perú, la primera es el reglamento 111 del 2013, que pues es una norma peruana, como ya lo mencioné, ¿no? Que establece las medidas de seguridad obligatoria para poder proteger a los trabajadores que realizan actividades relacionadas con la electricidad. Y esta normativa, como bien lo menciona, detalla todos esos procedimientos que todas las organizaciones deben de seguir para poder identificar, para poder evaluar y controlar los riesgos eléctricos en sus instalaciones. Y entre los aspectos claves del reglamento que se puede rescatar ahí, es que se encuentran, ¿no? La capacitación obligatoria para todos los trabajadores. También el uso adecuado de los equipos de protección personal y el mantenimiento regular, ¿no? De las instalaciones eléctricas. Adicional a ello, también esta norma, este reglamento, menciona sobre la señalización de las áreas peligrosas y la implementación, ¿no? De los planes de emergencia.
Este reglamento, como pues se puede visualizar ahí en el primer punto, ha sido emitido por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que aquí, como hemos mencionado, establece esos requisitos técnicos de seguridad que deben de cumplir las instalaciones eléctricas en baja y media tensión, ¿no? En todas las organizaciones que pues utilizan la electricidad. Y también aplica aquí a las instalaciones nuevas y existentes, tanto en el ámbito residencial, comercial como industrial, ¿no? Tenemos aquí otra normativa que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E 020, que menciona también, ¿no? Sobre aspectos de las instalaciones eléctricas. Esta norma es obligatoria, en este caso, para aquellas empresas que se dediquen, ¿no? A las obras civiles, y aquí pues se define algunos criterios de seguridad y diseño eléctrico en las edificaciones, tanto públicas como privadas. Aquí también esta normativa, este reglamento, pues exige la implementación de protecciones, también el cableado correcto y las medidas contra incendio, ¿no? Que básicamente, pues, estos riesgos eléctricos tienden a tener como consecuencia también, ¿no? Este tipo de evento que son los incendios, esta emergencia. Y aquí también tenemos, ¿no? La ley 29783, que pues es la ley de seguridad y salud en el trabajo, aunque no es específicamente ahí para la, el tema de electricidad, pues exige, ¿no? Aquí que los empleadores identifiquen, evalúen y controlen todos los riesgos laborales, incluyendo aquí los riesgos eléctricos, y que brinden también, ¿no? La capacitación adecuada y que se les proporcione los equipos de protección adecuado para cada trabajador que pues realice actividades y que estén en contacto siempre con estos factores, ¿no? Que son la electricidad. Bien, también tenemos aquí algunas normativas internacionales relevantes. La primera es el del Código Eléctrico Nacional, la NFPA 70, que es un estándar, ¿no? Ampliamente adoptado aquí ahora a nivel mundial, y también define normas para el diseño seguro de las instalaciones eléctricas. Incluye también directamente muchas normas legales. Tenemos aquí también otra normativa internacional que es la norma IEC, la 60.364, que pues aquí menciona algunas otras normas para poder realizar, ¿no? Las instalaciones eléctricas de baja tensión, y también considera aspectos de protección contra choques eléctricos sobre corrientes, cortocircuitos y sobre tensiones. Y aquí en la tercera norma tenemos a la NFPA, la 70E, que también menciona, ¿no? Que esta normativa es netamente para seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Esta complementa a la normativa NS, que pues aquí enfoca, ¿no? La protección de los trabajadores frente a los riesgos eléctricos. Aquí tenemos como los arcos eléctricos, los choques eléctricos, también las quemaduras, ¿no? Que pues son muy comunes en este tipo de riesgos eléctricos. Y también define prácticas seguras de trabajo. Entonces, básicamente son estas normativas que podríamos mencionar. Claro que hay otras normativas, pero aquí no estamos considerando, digamos, las más relevantes. Para continuar, vamos a visualizar aquí un video que pues nos muestra, ¿no? Estos riesgos eléctricos que puedan estar presentes dentro de cualquier organización, la cual también nos lleva a la reflexión, ¿no? De poder nosotros siempre velar por la seguridad y la salud de cada uno de los empleadores, los miembros de, en este caso, de la organización. Cuando menos se espera, usted podría convertirse en la víctima de un choque eléctrico, o peor aún, de una electrocución. Este programa de entrenamiento para empleados le enseñará a mantenerse a salvo mientras trabaja con la electricidad.
Dos maneras de protegerse son mantener un ambiente seguro y emplear prácticas de trabajo seguras. Un ambiente de trabajo libre de riesgos debe estar limpio y ordenado. Esta actividad diaria, llamada quehaceres domésticos, es responsabilidad de todo el personal. Abarca desde la disposición eficaz de herramientas y equipos, hasta la limpieza y almacenamiento adecuados de equipos de protección personal, como lentes de seguridad, cascos, protectores de goma aislante, dispositivos de elevación o cinturones de seguridad. También se debe limpiar pronto cualquier líquido derramado y mantener el piso bien seco. Cualquier humedad, incluyendo ropa y herramientas mojadas, podría proveer una ruta de conducción y provocar un choque eléctrico mortal. Usted hasta podría convertirse en un conductor de electricidad solo por transpirar. Así que mantenga una toalla o un trapo a mano. Cuando trabaje al aire libre, entre si está lloviendo y séquese bien. Asegúrese de eliminar todo peligro atmosférico. Si el aire se encuentra cargado de polvo, partículas, gases o un exceso de oxígeno. Para seguir viendo ahí el video donde nos está mostrando, ¿no?, los peligros eléctricos, cabe mencionar y recordar, ¿no?, que peligro y riesgo son términos distintos y en este caso el peligro vendría a ser la fuente o situación intrínseca, ¿no? Algo propio del ambiente o de ahí de la situación, pero con el potencial de causar daño. Sin embargo, el riesgo, como sabemos, pues es esa probabilidad de que ese peligro, ese daño, pues efectivamente ocurra, ¿no? Y la gravedad de sus consecuencias. Peligro atmosférico. Una chispa cualquiera de un circuito eléctrico cargado podría provocar una explosión o comenzar un incendio. Podría ser necesario ventilar el área de trabajo para reducir la concentración de peligros atmosféricos. Otro peligro en el área de trabajo es la mala iluminación. Si no hubiera suficiente luz para trabajar con seguridad, coloque lámparas portátiles aprobadas. Su seguridad personal depende del mantenimiento y empleo adecuado de sus herramientas. Las herramientas desgastadas, defectuosas o usadas con imprudencia son causa directa de muchos accidentes eléctricos. Antes de comenzar cualquier tarea, inspeccione sus herramientas. Asegúrese de que estén limpias y secas, ya que la grasa o los depósitos de carbono pueden actuar como conductores eléctricos. Las herramientas manuales deben tener manijas con doble aislamiento instaladas por el fabricante, pero no suponga que las herramientas aisladas son seguras para todas las tareas, en especial cuando podría tocar por accidente un circuito energizado o vivo. No use herramientas con rajaduras, cortes o grietas en el material aislante y nunca trate de aislar una herramienta en forma improvisada. Las herramientas eléctricas tienen que cumplir con las normas existentes, llevando cubiertas de doble aislamiento o un tercer cable conductor a tierra. Revise sus herramientas para asegurarse de que los protectores o guardas de seguridad están en su lugar y que los cables e interruptores no estén rotos ni tengan conexiones terminales sueltas. Vea que los cables de extensión sean del tamaño y capacidad adecuados para la herramienta en uso, ya que un cable sobrecargado podría provocar un incendio. Siempre use tomas conectadas a tierra y no la sobrecargue. Nunca quite el conductor a tierra de un enchufe triple para que quepa en una toma de pared de 2 puntas. Periódicamente, revise la seguridad y mantenimiento de otros equipos. Si necesita usar una escalera, use solo las de madera o de fibra de vidrio y no las de aluminio que conducen la electricidad. Los zapatos de goma aportan protección adicional, ya que no son conductores y no se resbalan. Use ropa adecuada para el trabajo. Al realizar cualquier tipo de trabajo eléctrico, use un buen par de zapatos de seguridad con suelas y tacones aislados. Evite usar ropa muy suelta que podría engancharse en los equipos. Antes de comenzar a trabajar, abotone las mangas de su camisa y quítese la corbata o el pañuelo.
Quítese todas las joyas, anillos y relojes metálicos. Algunos tipos de joyas, tales como las cadenas largas y los aretes, pueden engancharse en los equipos. Su anillo podría convertirlo en parte de un circuito eléctrico mortal, ya que el oro y la plata son conductores excelentes. Pero aunque no resulte lesionado, un cortocircuito a través de sus joyas podría arruinar delicados circuitos electrónicos. Otros buenos hábitos de seguridad son mantener el cabello largo bajo su casco y no usar cinturones con hebillas metálicas grandes, que también son buenos conductores. Puede usar los cinturones portaherramientas de los electricistas, pero la mayoría tiene piezas metálicas que pueden conducir la electricidad. Al trabajar en áreas muy reducidas, primero quítese el cinturón portaherramientas, ya que éstas podrían caer sobre los equipos en funcionamiento o sobre las conexiones eléctricas. Antes de realizar cualquier tarea, coloque un bloqueo y una etiqueta a cada dispositivo de desconexión, como interruptores y cortacircuitos, que podrían suministrar electricidad a circuitos y equipos. Si es imposible colocar un bloqueo, o si el empleador puede demostrar que solo una etiqueta proveería la misma seguridad que un bloqueo, entonces puede usar la etiqueta. Pero habría que tomar medidas adicionales, como eliminar uno o varios fusibles, bloquear un interruptor central o abrir un dispositivo adicional de desconexión. Del mismo modo, se permite usar un bloqueo sin una etiqueta bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando solo un circuito o un equipo necesita ser desconectado, cuando el periodo de desconexión no se extienda más allá del turno de trabajo y cuando los empleados que estarán expuestos durante el proceso de reconexión están familiarizados con el procedimiento. Todo bloqueo y etiqueta deben ser quitados por la persona que los colocó. Sin embargo, si esa persona estuviera ausente, los mismos pueden ser retirados por un trabajador calificado previamente designado para eso, bajo dos condiciones: que el empleador esté seguro de que el que colocó el bloqueo y la etiqueta está en verdad ausente, y que se informe a la persona que los colocó originalmente que estos fueron quitados. Sin duda, la mejor manera de proteger a los trabajadores de los peligros eléctricos mientras trabajan con piezas o equipos es la desconexión. Pero a veces, al apagar un equipo, aumenta el peligro existente o aparecen otros. Por ejemplo, la interrupción de sistemas de apoyo vital o la desactivación de sistemas de alarmas de emergencia. Bajo estas y otras circunstancias, solo al personal calificado se le permite trabajar con equipos conectados. Una persona calificada es aquella que está familiarizada con las piezas y el manejo del equipo objeto del trabajo. Por ejemplo, un instalador de líneas calificado es un experto competente en la operación y colocación de líneas de transmisión, pero no necesariamente cumpliría con los requisitos calificativos para trabajar con transformadores u otros equipos eléctricos. Para ser considerado un trabajador eléctrico calificado, usted debe haber sido entrenado en el reconocimiento del peligro, las prácticas adecuadas de seguridad laboral y conocer a fondo el área de trabajo. Esté siempre completamente familiarizado con el equipo o sistema con el cual trabaja. Recuerde revisar todos los dispositivos de seguridad y no confíe a ciega en los aparatos internos de seguridad, tales como los fusibles, los cortocircuitos o los enclavamientos preventivos. Jamás suponga que no existe el peligro del choque eléctrico solo porque el equipo se haya apagado, desconectado o bloqueado y marcado. Algunos tipos de equipos se alimentan de más de una fuente de energía y muchos circuitos almacenan cargas eléctricas mortales aunque estén desconectados. Al descargar el voltaje acumulado con tomas de tierra temporales, asegúrese de contar con un punto de contacto limpio con una toma a tierra principal. Luego, conecte con cuidado el otro extremo de la toma de tierra temporal al condensador para descargar el voltaje acumulado sin peligro. Nunca intente averiguar si sobra voltaje eléctrico en un circuito desconectado tocando el equipo. En cambio, consulte con el manual de servicio del fabricante el procedimiento indicado de descarga para el sistema particular que lo ocupa. Si tiene dudas, consulte con su supervisor.
Para reconectar un equipo, primero inspeccione cada área de trabajo para asegurarse de que las herramientas, conexiones, tomas de tierra y demás dispositivos han sido apartados. Luego, advierta a sus colaboradores que se alejen del equipo. Quite el bloqueo y etiquetado. Y al final, asegúrese de que todo el personal esté alejado de cualquier peligro eléctrico. Si no está calificado para trabajar cerca de piezas expuestas energizadas o cables aéreos, manténgase al menos a 3 metros de esos equipos. El personal calificado, sin embargo, puede trabajar más cerca de los equipos energizados dependiendo del voltaje. La distancia mínima de 3 metros debe ser implementada para todos los vehículos y equipos mecánicos. Se permite una excepción para los vehículos en tránsito cerca de cables protegidos por una barrera aislada o para los elevadores aéreos aislados, operados por personal calificado. Los podadores de árboles deben familiarizarse bien con la construcción y funcionamiento de los cables aéreos. Aunque un circuito esté cargado o no, mantener un ambiente laboral seguro y aplicar procedimientos laborales seguros le ayuda a evitar el peligro del choque eléctrico. Los accidentes son evitables. Haga su parte. Su seguridad depende de usted. Bien, ahí el video nos ha resumido perfectamente aquellos peligros a los cuales el trabajador está expuesto, ¿no? También por cada peligro nos ha ido dando algunas recomendaciones fundamentales, como por ejemplo, ¿no? Utilizar escaleras de madera y no utilizar en este caso las de metal, ¿no? Porque son conductores de electricidad. Lo mismo pasa, ¿no? Utilizar en este caso, eh, los equipos de protección personal adecuado para cada actividad. También nos menciona sobre la importancia de poder inspeccionar, ¿no? Todas las herramientas, en este caso, que se vayan a utilizar para estar en contacto ahí con la electricidad, garantizando, ¿no? Que siempre estas herramientas pues estén lo más posible secas, ya que pues si es que tienen algún tipo de aceite o agua, pueden actuar también, ¿no? Como conductores de electricidad, lo cual pues afecta la seguridad del trabajador. También nos mencionó ahí la importancia del bloqueo y etiquetado, ¿no? Que pues para hacer trabajos, digamos, de mantenimiento, ¿no? Es importante utilizar esta herramienta para poder identificar que, digamos, esa maquinaria que se va a utilizar está en mantenimiento o en este caso no está apto para utilizarlo, ¿no? Que también más adelante vamos a irlo viendo ahí en las diapositivas, este del bloqueo y etiquetado, también conocido el LOT. Entonces, continuando, vamos a ver aquí aquellas situaciones que generan riesgo eléctrico, ¿no? Y como podemos observar, una situación que generalmente generan estos riesgos eléctricos es tocar un cable pelado o energizado sin la debida protección, ¿no? En este caso, sin que, digamos, el trabajador use esos guantes especializados para este tipo de actividades. También usar aparatos eléctricos con manos mojadas, realizar trabajos eléctricos sin haber cortado la energía previamente, ¿no? Un, un riesgo ahí que pues pueda poner en peligro la seguridad del trabajador. También sobrecargar un tomacorriente con múltiples dispositivos, ahí como hemos visto también en el video, nos menciona esa parte, ¿no? Que pues hay que tener, digamos, la cantidad mínima de distancia de cable para no estar sobretensionarlo y de esta manera, pues, que se dañe, ¿no? El cable. También la exposición a arcos eléctricos durante el mantenimiento, parte de una situación que genera riesgos eléctricos. Pasando ahora a los efectos que tienen estos riesgos eléctricos sobre las personas, en este caso el trabajador. Tenemos aquí unos cinco, la cual pues nos menciona primero
las descargas eléctricas, en este caso, ¿no? La electrocución, también ahí las quemaduras internas o externas al trabajador por contacto tanto directo como indirecto, también paro cardíaco o respiratorio, que pues genera este tipo de riesgos, ¿no? También caída a causa de la contradicción muscular y lesiones por explosiones o incendios. Y en este caso, pues como estamos viendo aquí, todo este tipo de consecuencias para el trabajador, pues es importante que la organización pueda realizar, ¿no? Un correcto procedimiento para realizar esas actividades. Pasando aquí a los factores que agravan el riesgo eléctrico, tenemos aquí cinco. Son las instalaciones defectuosas o mal mantenidas, también los ambientes húmedos, ¿no? Que pues son de cierta manera también conductores de electricidad. Tenemos aquí también la falta de equipos de protección personal adecuados, ¿no? Para el trabajador. Y en este caso, para realizar actividades que se tengan que estar en contacto con electricidad, hay equipos EPPs, ¿no? Especializados para justamente para este tipo de actividades que más adelante también lo vamos a ver. Otro factor es el desconocimiento, la falta de capacitación, ¿no? Muchas veces entonces aquí eh, los trabajadores no saben cómo realizar, ¿no? Sus actividades de una manera correcta. También por falta de capacitación tienden a hacer según lo que su instinto les diga, ¿no? Y siempre a veces se les olvida, digamos, ponerse sus EPPs o en este caso a cómo realizar el correcto procedimiento cuando van a realizar sus actividades. Y otro por el uso inapropiado de herramientas o conexiones improvisadas, parte también de factor que agrava los riesgos eléctricos. Aquí tenemos las condiciones subestándar o condiciones inseguras, que pues hace referencia, ¿no? Al ambiente o instalación. Y en este caso, pues son los defectos o situaciones físicas que aumentan el peligro eléctrico debido al mal diseño, también a la falta de mantenimiento, ¿no? Dentro de los cuales podemos nosotros destacar a los cables expuestos o pelados, también los equipos eléctricos sin mantenimiento, ¿no? Que también son parte entonces de una condición insegura. Aquí dentro de trabajos con electricidad, tenemos también aquí la ausencia de puesta a tierra, las instalaciones sin interrupciones diferenciales, los ambientes húmedos sin protección especial, también lo mencionamos anteriormente. Tenemos aquí también los tableros eléctricos sin tapa o sin señalización, el uso de enchufes múltiples o adaptadores inadecuados y las herramientas eléctricas en mal estado, ¿no? Son parte entonces de condiciones subestándar o condiciones inseguras. Aquí, como pueden visualizar, pues tenemos, ¿no? Esas condiciones subestándar como cables en mal estado, también tenemos ahí los cables pelados, digamos, ¿no? Falta de mantenimiento a estos cables, que de cierta manera también pues son importantes para que el trabajador en este caso pueda sufrir algún tipo de lesión o accidente. Hemos hablado de las condiciones que está abocada, ¿no? Al ambiente de trabajo. Ahora vamos a ver aquí los actos subestándar o actos inseguros, que pues aquí hace referencia, ¿no? Ya a la conducta del mismo trabajador. Estos actos subestándar pues son cometidas, ¿no? Por el trabajador que aumentan el riesgo de accidentes eléctricos. Ahí de los cuales podríamos mencionar está manipular instalaciones eléctricas sin una previa autorización, ¿no? Del personal encargado. También realizar trabajos eléctricos sin desenergizar la zona, no utilizar los EPPs requeridos como los guantes, las gafas, las botas y entre otros EPPs que son fundamentales. Asimismo, usar extensiones o enchufes sobrecargados, ¿no? Parte entonces de actos subestándar. Lo mismo pasa ahí con trabajar con manos mojadas o en ropa húmeda, que como también hemos visto ahí en el video, trabajar ahí con manos mojadas pues conllevan, ¿no? A que el trabajador pueda
generar, digamos, conductores eléctricos. También desconocer los procedimientos de bloqueo y etiquetado, que también, ¿no? Lo mencionó ahí en el video, que son parte fundamental ahí, este bloqueo y etiquetado, tenerlo en consideración cuando se vaya a realizar actividades de mantenimiento, por ejemplo. También conectar los equipos improvisando cables o empalmes. Entonces, ¿no? Identificar y corregir tanto las condiciones que hemos visto anteriormente como estos actos subestándar va a ser clave para poder evitar esos accidentes eléctricos que se puedan presentar, ya que pues la seguridad, ¿no? No solo depende de los equipos de protección personal que se estén utilizando bien o si es que el empleador proporciona las capacitaciones, sino también aquí va a primar el compromiso, ¿no? El comportamiento seguro y de una cultura preventiva en el lugar de trabajo. Bien, entonces aquí tenemos algunos aspectos que vamos a mencionar y hemos mencionado, ¿no? En el video también han tocado sobre tensión, sobre corriente y resistencia, pero ¿a qué nos referimos por cada una de ellas? Y tensión vendría a ser esa fuerza, ¿no? Que impulsa los electrones y se miden en voltajes. Ahora, la corriente es esa cantidad de electrones que circula durante pues todo el trayecto, digamos, del cable, y la resistencia es ya la oposición al paso de esa corriente, ¿no? Y juntas tanto la tensión, la corriente y la resistencia son muy peligrosas, ¿no? Y pueden ser eh, digamos, una causa principal de los accidentes laborales o en este caso de emergencias de eventos que la organización tiene que saber cómo gestionar. Tenemos aquí los tipos de corriente eléctrica. En sí existen dos tipos principales. Como podemos observar, tenemos la corriente alterna, que pues cambia de dirección constantemente, y la corriente continua, ¿no? Que esta sí tiene una sola dirección, un solo sentido y que fluye, ¿no? A través de todos estos factores. Y la mayoría de los sistemas industriales y domésticos, básicamente lo que utilizan en este caso, pues son la corriente alterna. ¿Cuáles son los efectos de esa corriente en el cuerpo humano? Aquí tenemos, ¿no? Una descarga eléctrica puede causar desde un cosquilleo, que pues vendría a ser, digamos, la consecuencia leve hasta la muerte del trabajador, ¿no? Entonces, imagínense ahí el impacto de esta corriente respecto a la seguridad del trabajador. Y los efectos también van a variar según la intensidad, ¿no? El tiempo también de exposición que tiene el trabajador ahí con la corriente y el recorrido de la corriente y la condición del cuerpo, ¿no? Ya sea si el cuerpo del trabajador está demasiado húmedo o también pues si su salud es ineficiente. Aquí nos está mencionando un dato súper importante, que una corriente mayor a 100 megaamperios puede ser letal, ¿no? Causando así la muerte del trabajador. Tenemos aquí los tipos de peligros eléctricos que como se ha mencionado algunos en el video, tenemos aquí otros, ¿no? Los peligros con contacto directo, que pues es ya tocar una parte energizada. También por contacto indirecto, aquí tocar algo que pues se volvió conductor. En este caso, pues un contacto directo es tocar el cable, ¿no? Y contacto indirecto, un ejemplo que podríamos mencionar, digamos, el trabajador está utilizando una herramienta que esté húmeda y va a hacer mantenimiento ahí a los cables, pues al estar húmeda tiende a ser un conductor, ¿no? Un conductor de electricidad y en este caso pues ya entraría en contacto pero indirecto con el trabajador. Tenemos también aquí a los arcos eléctricos que pues son las descargas violentas de energía y el cortocircuito y sobrecargas, ¿no? Que generan calor o incendios. ¿Cuáles son esos factores que aumentan el riesgo? Como ya hemos mencionado,
Uno de ellos es la humedad, ¿no? Esta presencia entonces de la humedad en el ambiente o en la superficie va a incrementar significativamente ese riesgo de electrocución. El agua también aquí es un conductor, ¿no? De electricidad, y por lo que pues trabajar con las manos mojadas o húmedos, trabajar también en pisos húmedos o en ambientes que estén expuestos a la intemperie puede facilitar, ¿no? Que esa corriente eléctrica pase a través del cuerpo del trabajador. Tenemos también los equipos defectuosos, parte de factores que aumentan ese riesgo. Y aquí, ¿no? Esos equipos en mal estado, con cables pelados, enchufes rotos o partes metálicas expuestas, aquí representan un peligro inminente para el trabajador. Tenemos también allí la falta de capacitación, ¿no? Como también ya lo hemos mencionado ahí, ese desconocimiento sobre cómo manejar la electricidad de forma segura o no saber reconocer cuáles son esas señales de peligro como el etiquetado y bloqueo, aumenta, ¿no? El riesgo de accidentes laborales con este tipo de riesgo. Y muchas veces, ¿no? Los trabajadores pues no identifican adecuadamente cuáles son esos tableros, también no usan adecuadamente los CPPs necesarios o no aplican los procedimientos como el OTO, ¿no? Que es bloqueo y etiquetado. Y aquí pues la formación continua es clave para poder prevenir los errores humanos. Tenemos otro factor que es el uso inadecuado del EPP justamente, ¿no? Por no haber recibido, digamos, esa capacitación previa para tener en consideración ello. Tenemos ahí las instalaciones eléctricas improvisadas, parte de factores, ya que en este caso hay ocasiones, ¿no? En que se tiende a utilizar conexiones caseras o alargadores sobrecargados, o la utilización, ¿no? De múltiples adaptadores en un solo enchufe que pues son prácticas peligrosas por parte del trabajador, justamente porque no se ha llevado la previa capacitación debida para este tipo de actividades. También la falta de mantenimiento preventivo. Aquí pues va a ser importante realizar, ¿no? Ese mantenimiento a los equipos, a los cables, de tal manera pues el trabajador no esté expuesto directamente a cables pelados o cables que estén en mal estado y también pues puedan provocar algún accidente al trabajador. Y por último, la ausencia de señalización y advertencia. Y es importante entonces señalar, ¿no? Adecuadamente la presencia de riesgo eléctrico, digamos, utilizando señaléticas como la de advertencia, ¿no? De color amarillo hay un triangulito que pues menciona, ¿no? Alto riesgo eléctrico o zona de alto voltaje o algo parecido, ¿no? Que el trabajador pues sepa que allí se está, allí en esa parte o área de trabajo se está llevando a cabo pues trabajos que contengan electricidad o corriente. Y también, pues, ¿no? Esta señalización de cierta manera va a evitar también que, pues, en este caso no ingrese personas no autorizadas o se realice trabajos no planificados en las áreas que contengan estas energías, estas electricidades. Bien, tenemos aquí zonas de alto riesgo en instalaciones, que pues en toda instalación eléctrica nos menciona que existen áreas críticas donde los peligros son más altos debido a esto a la concentración de energía, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos como los tableros eléctricos como zona de alto riesgo para esas zonas. Y estos tableros pues son puntos de distribución de la energía eléctrica, ¿no? También tenemos ahí las áreas húmedas, que pues son zonas con alta humedad ambiental, como ya lo hemos mencionado, o presencia directa de agua, como en este caso las lavanderías o cámaras de refrigeración representan, ¿no? Un riesgo elevado y aquí la humedad va a facilitar ese paso de corriente a través del cuerpo del trabajador y puede dañar, ¿no? También a las instalaciones.
Tenemos ahí también las conexiones eléctricas expuestas o mal aisladas, ¿no? También los cuartos de máquinas y subestaciones, los techos y espacios elevados, las áreas de alta carga eléctrica, ¿no? Que son parte entonces de zonas de alto riesgo en las instalaciones de la organización. Bien, aquí tenemos la clasificación por voltaje, que como hemos mencionado, este voltaje es parte, ¿no? De ahí de un trabajo de electricidad. Bien, tenemos diferentes niveles de tensión y según, ¿no? La cantidad de energía que transporta. Tenemos en sí tres, la de la baja presión, la de la media tensión y de la alta tensión. Esta baja tensión pues corresponde, ¿no? Ahí como se menciona, a tensiones menores o iguales a 1000 voltios en corriente alterna, que también hemos visto, ¿no? O 1500 voltios en corriente continua, siendo estas los dos tipos de corriente que hemos mencionado anteriormente. Este tipo de baja tensión, pues es el tipo más común, ¿no? Digamos que se utiliza en oficinas, en comercios, en las donde incluyen los enchufes, las iluminarias, otras herramientas eléctricas que se utilizan ahí. Aunque aquí, ¿no? Está mencionando que es de baja, sigue siendo peligrosa, ¿no? Ya que pues una descarga, digamos, de 220 voltios puede ser mortal si es que atraviesa el corazón del trabajador. De ahí, ¿no? Su importancia de así sea baja tensión, media tensión o alta tensión, tiene que gestionarse adecuadamente estas actividades. Tenemos ahora aquí la media tensión, que pues abarca, como ahí lo menciona, valores de tensión entre 1000 voltios y 36.000 voltios, ¿no? Aproximadamente. Y se utilizan principalmente estos ya en la distribución eléctrica industrial. Y en la alta tensión, pues ya supera lo que es los 36.000 voltios. Es entonces empleada para el transporte de electricidad a largas distancias desde de las, de los centros generadores, ¿no? Hasta las ciudades o plantas industriales. Entonces, esto sería, ¿no? Básicamente la clasificación del voltaje. ¿Cuál es la clasificación por tipo de instalación eléctrica? Tenemos en sí tres. La instalación residencial, que pues corresponde, ¿no? Digamos, a las viviendas, también edificios de departamentos o algún otro tipo, pues, de conjunto. Tenemos también aquí la instalación comercial, que estas ya incluyen la utilización para comerciales, tiendas, supermercados, restaurantes, oficinas o centros comerciales. Y la última que hemos visto aquí es la instalación industrial, ¿no? Que pues es digamos, la más compleja y de mayor demanda energética, en donde, como ahí lo menciona, ¿no? El nombre se utiliza en fábricas, plantas de producción, talleres o algunos otros laboratorios que pues utilizan, ¿no? La instalación eléctrica industrial. Y para todo ello, pues independientemente si es para vivienda o residencial, si es para centros comerciales o algunos restaurantes, o si es netamente para fábricas, independientemente del tipo de instalación, pues se debe de requerir, ¿no? Ese personal calificado que adecue cuáles van a ser esos protocolos de seguridad estrictos, como la señalización adecuada, los sistemas de puesta a tierra robustos o los planes de emergencia, ¿no? Que se van a llevar a cabo si es que ocurriere aquí un accidente o algún tipo de evento que pueda afectar la seguridad y la salud del trabajador. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los elementos de protección y control. Aquí vamos a considerar como parte fundamental que la organización y los trabajadores tienen que contar, ¿no? Con dispositivos de protección eléctrica, en este caso, pues los EPPs, y también de herramientas adecuadas para realizar este tipo de actividades. Vamos a ver aquí primero los dispositivos de
protección eléctrica y como ahí lo menciona, pues son aparatos, ¿no? Estos dispositivos son aparatos que interrumpen el paso de la corriente cuando detectan una deficiencia, una anomalía, evitando así lo que son los accidentes o lesiones para el trabajador, dentro de las cuales se podrían mencionar ahí los interruptores automáticos, que pues son reutilizables, ¿no? Y permiten, en este caso, eh, realizarlo manualmente una vez corregida la falla. También están los interruptores diferenciales, que estos pues destacan, ¿no? Fugas de corriente a tierra y su principal función que se podría mencionar es proteger la vida, ya que pues actúan muy rápido, ¿no? Ante una electrocución. Y los fusibles, que pues son dispositivos de un solo uso que funden al detectar, ¿no? Una sobrecarga y se usan más en las instalaciones antiguas o equipos específicos. Ahora pasando aquí a los equipos de protección personal, como sabemos, estos EPP son fundamentales, ¿no? Para poder proteger al trabajador de esos efectos que pueda surgir mediante una descarga eléctrica, tanto directa como indirecta, y para ello pues tenemos las cuatro principales. Ahí como se puede observar, el primer EPP pues es los guantes, ¿no? Dieléctricos que pues están diseñados para justamente resistir el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Y también estos guantes pues vienen en diferentes clases según el voltaje a que se va a soportar. También tenemos ahí las botas dieléctricas que pues son los aislantes de suelo y evitan el paso también de la corriente eléctrica desde los pies. Adicional a ello están las gafas de seguridad que aquí ya pues protegen los ojos, ¿no? De algunas chispas que se puedan presentar o partículas o el efecto del arco eléctrico. Y la ropa ignífuga, que pues son diseñadas también para poder no propagar, ¿no? Las llamas en caso de incendio o arcos eléctricos. Básicamente entonces son esos cuatro EPPs principales. Bien, aquí vamos a visualizar otro video que pues justamente nos va a hablar también sobre la seguridad eléctrica y en una parte también va a mencionar, ¿no? Cuáles son esos elementos de protección personal que todo trabajador que se dedique a actividades que va a realizar con electricidad, pues debe siempre usarlo, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido sobre la seguridad eléctrica y elementos de protección personal, EPPS. ¡Comencemos! Lo primero que debes saber es que las labores en el rubro de la electricidad no carecen de riesgo eléctrico y accidentabilidad. Esto se debe principalmente a que se trabaja con energía, circuitos energizados, instalaciones y/o circuitos defectuosos, donde las maniobras indebidas, descuidos y/o eventualmente situaciones que no son controlables a escala humana representan grandes riesgos. Así, el riesgo eléctrico se define como la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, lo que puede resultar en un peligro para la integridad de las personas. Para evitar dicho contacto directo con partes energizadas, con energía, se toman acciones y se utiliza equipamiento y vestuario adecuado para la labor. Así, los elementos de protección personal, EPP, corresponden a cualquier equipo, aparato o dispositivo especialmente diseñado y fabricado para resguardar al cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Por lo anterior, a continuación, identificaremos las causas de riesgo eléctrico y los EPPs necesarios para minimizar dichos riesgos. Uno de los principales peligros de la electricidad consiste en que no es detectada a la vista, al gusto ni al oído, así como tampoco tiene olor, mientras que al tacto puede ser mortal si no está debidamente aislado, pues el cuerpo humano actúa como circuito entre dos puntos a diferente potencial.
¿Sabías que la magnitud de un accidente va a depender de diferentes factores? Veamos cuáles son: la intensidad de la corriente, la resistencia del cuerpo humano, la tensión, diferencia de potencial, el tiempo de contacto y la trayectoria por el cuerpo. Son los factores que inciden en la magnitud de un accidente eléctrico. Junto con lo anterior, existen también condiciones, situaciones inseguras que se transforman en causas de accidentes eléctricos, tales como el mal funcionamiento de dispositivos de protección o la falta de mantención de equipos y sistemas eléctricos y los enchufes deteriorados. También las uniones defectuosas de conductores o conductores sin aislación, las conexiones e instalaciones fuera de norma y la alteración de los sistemas de protección y sin tierra de protección. Importante es señalar que también existen acciones inseguras, que son el resultado de no tomar medidas de seguridad, tales como las intervenciones eléctricas no autorizadas, el uso de herramientas inadecuadas o deterioradas, trabajar con sistemas energizados, la utilización de aparatos eléctricos con las manos mojadas o los pies en el agua. En general, no utilizar elementos de protección personal es una acción insegura que se transforma en causa de accidentes eléctricos. Conozcámoslos. Casco y zapatos de seguridad dieléctricos en forma permanente, guantes de cuero para manipular materiales cortantes y para calentar tuberías, y herramientas aisladas eléctricas tales como destornilladores, alicates cortantes y o pelacables. También es importante el uso de una plataforma o escalera aislada, dieléctrica, y guantes dieléctricos para trabajos en instalaciones con energía, así como el cinturón de seguridad con arnés para trabajos en altura. Si bien la importancia del uso de los equipos de protección personal es indiscutible, debemos cuidar que estos no generen una falsa sensación de seguridad. Por lo mismo, necesitan un recambio periódico, revisión y o mantenimiento. Por último, siempre se debe tener una actitud responsable frente al trabajo con energía eléctrica e idealmente trabajar con circuitos o equipos desenergizados y adoptar todas las medidas de seguridad para el trabajo, considerando los EPPs necesarios. Si tienes dudas, recuerda que puedes... Ok, ahí en el video entonces ha mencionado, ¿no? Esos equipos de protección personal que son adecuados, como las botas dieléctricas también, ¿no? Los guantes de cuero o guantes dieléctricos que son fundamentales para proteger al trabajador. Bien, ahora vamos a pasar aquí al otro punto, que pues son esas herramientas aisladas, ¿no? Que en este caso, las herramientas que se vayan a utilizar como alicates o llaves, destornilladores que son muy comunes, ¿no? Para realizar una inspección o realizar los mantenimientos. Aquí estas herramientas pues deben de usarse, ¿no? Con mangos cubiertos de material dieléctrico. El uso correcto aquí es que deben de utilizarse exclusivamente en las tareas eléctricas, ¿no? No deben de ser modificadas ni tampoco adaptadas para otros fines. Adicional a ello, como ya se ha mencionado, pues estas herramientas que se vayan a utilizar, es importante, ¿no? Que no presenten ningún tipo de agua o humedad en caso de utilizarse para realizar las actividades. Y realizar, ¿no? El correcto mantenimiento, revisando periódicamente ese aislamiento y si es que presenta grietas o quemaduras o desgaste, debe de ser reemplazada, ¿no? Por uno nuevo. Y adicional a ello, pues almacenarse estas herramientas en unos lugares donde sean seguros y el ambiente sea seco. Ahora vamos a pasar aquí a las medidas de control, que también lo hemos mencionado, ¿no? El bloqueo y etiquetado, que pues es el otro. Aquí tenemos el bloqueo, que pues es ese uso de dispositivos de bloqueo como los candados o dispositivos de enclavamiento para poder evitar, ¿no? Que la energía peligrosa se reactive accidentalmente. Y el etiquetado es el uso de etiquetas, valga la redundancia, que pues advierten que la máquina está fuera de servicio y no se debe de encender, ¿no? En caso de mantenimientos. Y aquí en la imagen podemos visualizar, ¿no? Este bloqueo que vendría a ser este tipo de candado y el etiquetado que aquí menciona, ¿no? No operativo.
y también la constante verificación para poder confirmar que la energía está completamente aislada antes de poder empezar el trabajo. Este procedimiento básico de control de energías peligrosas que tenemos aquí el loto, pues debe de contener la información e informar, ¿no?, a los trabajadores competentes, también identificar cuáles son esas fuentes de energía de electricidad, también aislar las energías peligrosas, bloquear y etiquetar los puntos de aislamiento y verificar la ausencia de la energía, realizar el trabajo y finalmente, pues, ¿no?, retirar ese bloqueo y restablecer el servicio de forma segura. Entonces, estos son básicamente ese procedimiento que se podría seguir en caso de mantenimiento de alguna maquinaria. ¿Qué es entonces el bloqueo y etiquetado? Ahí, como lo menciona, ese bloqueo y etiquetado, conocido también como el loto, se refiere, ¿no?, a esos procedimientos que son utilizados en las instalaciones industriales y básicamente aquellas que utilizan diversas maquinarias para poder asegurar, ¿no?, que el equipo esté apagado y esté a simple vista, que no está operable hasta que pues completen los trabajos, ya sea de mantenimiento o reparación. Y estos procedimientos se van a utilizar para poder mantener, ¿no?, a los trabajadores a salvo de estos equipos y evitar, ¿no?, que algún trabajador pues pueda tener contacto con estos elementos que están en mantenimiento o en reparación. Bien, entonces, para recalcar aquí el bloqueo, es ese candado para poder asegurar, ¿no?, que una máquina no se puede operar mientras se están realizando ese mantenimiento, operación. También el etiquetado, que pues aquí son esas etiquetas donde comunican a los trabajadores que se está dando un servicio al equipo, a la maquinaria. Y cuando ya se trata de su programa de bloqueo, pues los empleados son en este caso, ¿no?, la prioridad, por ello aquí se está aplicando este tipo de herramienta, ¿no?, el bloqueo y etiquetar. Para finalizar, aquí tenemos algunas recomendaciones generales para poder garantizar, ¿no?, la seguridad en trabajos eléctricos. Aquí es importante mencionar que la prevención de accidentes va a depender, ¿no?, de poder seguir adecuadamente esas normas, de que los trabajadores estén comprometidos en poder realizar adecuadamente esos procedimientos de trabajo, también en usar los equipos de protección personal, ¿no? En este caso tenemos varias recomendaciones. El primero es desenergizar siempre que sea posible, ¿no? Antes de poder intervenir, digamos, una instalación o equipo eléctrico, aquí el personal debe de asegurarse de poder cortar completamente la energía, ¿no? Verificando así la ausencia de tensiones con instrumentos apropiados. También aplicar el procedimiento Loto, que hemos visto, ¿no?, el bloqueo y etiquetado, usando candados, etiquetas, otros dispositivos de bloqueo para poder impedir que pues alguien reconecte accidentalmente la energía durante el trabajo. Adicional a ello, por parte del trabajador, usar adecuadamente los equipos de protección personal, ¿no? Siempre usar esos EPPs que hemos mencionado, como los guantes y botas eléctricas, también las gafas, los cascos que también son fundamentales, la ropa ignífuga o la protección facial si es que hay riesgo de arco eléctrico, ¿no? Y estos EPPs pues obviamente tienen que ser certificados y de buen material. Tenemos aquí también otra recomendación que es usar herramientas aisladas, ¿no? Emplear esas herramientas como lo hemos mencionado, con recubrimiento dieléctrico, diseñadas específicamente para estos trabajos con electricidad. También evitar trabajar en ambientes húmedos, que lo hemos mencionado también en las diapositivas anteriores. Verificar las condiciones de los equipos, ¿no? En este caso, pues va a ser fundamental verificar estos equipos antes de poder usar, ¿no? Y revisar también que no tengan cables pelados o algunas otras conexiones que estén deterioradas. Y si es que fuera así, en este caso, que esas conexiones, esos cables estén en mal estado, pues reemplazarlo inmediatamente por uno nuevo. También tenemos ahí
mantener el orden y señalización en el área de trabajo, ¿no? Esto es importante, entonces colocar esos avisos, también emplear conos o barreras y esta señalización para poder alertar a los trabajadores de ese riesgo eléctrico, ¿no? Que pues está en curso. Tenemos aquí una octava recomendación que es capacitar al personal regularmente, ¿no? Todo trabajador que va a intervenir en esas instalaciones eléctricas o que está expuesto a esos riesgos debe de estar capacitado en normas, debe de estar capacitado en los procedimientos de seguridad eléctrica. Adicional a ello, también tenemos, ¿no? No improvisar ni hacer reparaciones temporales. Y finalmente aquí tenemos supervisar y mantener las instalaciones periódicas. En este caso, pues toda instalación eléctrica debe de ser inspeccionada, ¿no? Como ahí, si se recordarán, en uno de los videos mencionó ello, que toda instalación eléctrica debe de ser inspeccionada, probada y mantenida, ¿no? Según su cronograma definido. Y la prevención aquí va a depender del estado correcto de los cables, ya sea del estado correcto también de los tableros, de los interruptores o de otras partes, elementos que conlleven, ¿no? a estos riesgos eléctricos. Bien, entonces de esta manera hemos terminado la sesión del día de hoy. Básicamente, resumiendo en tres ideas claves, hemos hablado, ¿no? El riesgo eléctrico que está presente incluso en actividades no rutinarias o actividades rutinarias de cualquier organización, por lo cual, ¿no? No debemos de subestimar este tipo de riesgo. También el uso adecuado de los equipos de protección personal, que pues son parte fundamental que pueden salvar, ¿no? La vida del trabajador en caso de que ocurriese en este caso algún evento inesperado con este tipo de riesgo eléctrico. Y tercero, ¿no? La seguridad no es solo aquí de aplicar una norma o seguir los procedimientos, sino también es esa actitud diaria que todos los trabajadores, independientemente del área o de la posición que ocupa ya en la organización, debe de asumir, ¿no? Como cultura preventiva, las capacitaciones, el respeto también por la salud de los compañeros y la seguridad y los otros temas que son fundamentales. Bien, entonces, de esta manera vamos a cerrar nuestra sesión. Hay que recordar que preparados para proteger vidas y actuar rápidos y volver más fuertes va a ser siempre clave, ¿no? Para una organización que verdaderamente tenga ese compromiso y en proteger la seguridad y salud de cada uno de sus trabajadores. Así que nada, nos vemos en una próxima sesión.